En Catemaco uno aprende a mirar antes de escuchar. Las palabras mienten, pero el cuerpo no. Yo supe que la mujer estaba perdida desde antes de que abriera la boca. Llegó a mi casa cuando el sol ya iba cayendo y la laguna estaba demasiado quieta. No tocó la puerta. Se quedó parada afuera, esperando. Eso ya era mala señal. Los que traen algo encima no cruzan umbrales sin permiso. Cuando la vi sentí frío en los dientes. No estaba enferma. No estaba loca, estaba ocupada. Tenía los ojos abiertos de más, como si nunca cerraran del todo. Y su sombra no caía donde debía. Se retrasaba un poco, como si no caminara sola. Como si algo más viniera detrás, pegado a sus talones, usando su forma pero sin serlo del todo. Vengo porque ya no puedo dormir, me dijo. Algo se me sube encima en la noche. Su voz sonaba apagada, como si hablara desde el fondo de un pozo. No la dejé sentarse, no la toqué. Encendí tabaco y copal. El humo se torció al rodearla, como si una corriente invisible lo empujara hacia otro lado. Eso fue lo que me confirmó lo que ya sabía. No era un trabajo reciente. Eso llevaba tiempo creciendo dentro de ella. Le pregunté por los sueños. Me habló de animales que encontraba en su patio, siempre boca arriba, siempre con los ojos abiertos. Me habló de voces que le enseñaban palabras nuevas, palabras que ella repetía sin querer cuando despertaba. Me dijo que a veces su reflejo no parpadeaba cuando ella sí, que a veces la miraba desde el espejo con una sonrisa que ella no estaba haciendo. Ahí entendí que no debía hacerlo, pero también entendí que ya era tarde para decir que no. Algo en su interior ya había echado raíces, y cuando eso pasa, uno no puede simplemente arrancar la hierba mala sin llevarse parte de la tierra buena. Acepté ayudarla con una condición. No en el pueblo. Hay cosas que no se mueven bien cerca de la gente. Nos internamos en el monte, donde la tierra es negra y vieja, donde antes de nosotros ya se pedían favores que nunca se pagaron del todo. Esa noche el monte no hizo ruido, ni grillos, ni aves, ni viento en las hojas. Nada. Solo ese silencio espeso que te dice que algo está escuchando. Marqué el círculo con sal y ceniza. Clavé las velas negras en cada punto. Empecé los rezos al revés, como se hace cuando no se pide, sino se ordena. La mujer temblaba, no de miedo, de reconocimiento, como si su cuerpo supiera algo que su cabeza todavía no entendía. Cuando el trabajo respondió, lo sentí entrarme por la espalda. Fue como si una mano helada me agarrara la nuca y me jalara hacia adentro. La temperatura bajó de golpe. Las velas comenzaron a arder más alto, con una llama azul que no es natural. Y entonces la mujer abrió la boca. La voz que salió no era humana, era gruesa, arrastrada, como si viniera desde muy abajo. Se burló de mí, me llamó por mi nombre completo, ese que casi nadie usa. Me recordó cosas que yo no le había dicho a nadie, cosas de mi niñez, cosas de mi familia, cosas que solo yo sabía. Ya es mía, dijo. Yo la sembré, entonces lo vi claro. No era un trabajo para hacerle daño. No era envidia ni venganza común. Era un amarre para habitarla. Alguien la había preparado como casa, como vasija, y ahora algo vivía adentro, alimentándose de ella poco a poco. Seguí hasta donde pude. Arranqué capas, rompí nudos. Sentí cómo las cosas invisibles se resistían, cómo se aferraban a ella con garras que yo no podía ver pero sí sentir. Pero el centro no estaba ahí. El centro estaba enterrado en otro lugar, lejos. Cuando terminé, estaba agotado. Sentí que algo me había mordido por dentro, como si algo invisible hubiera entrado en mí durante el trabajo y me hubiera dejado una marca que no se ve, pero se siente. Las manos me temblaban. Tenía sangre en la nariz aunque nadie me había tocado. La mujer seguía de rodillas en el centro del círculo, respirando despacio. Pero sus ojos me miraban de una forma distinta, como si supiera algo que yo acababa de descubrir. Le dije la verdad. No te lo hicieron para que murieras. Te lo hicieron para servir. Esto no se rompe, solo cambia. Lo que vive adentro de ti ya está enraizado. Puede que lo haya debilitado, pero sigue ahí.
Iba a intentar regresar. Ella no lloró, no gritó, solo asintió como si ya lo supiera, como si siempre lo hubiera sabido. Se levantó despacio, se sacudió la tierra de las rodillas y salió del círculo sin mirar atrás. Eso fue lo que más miedo me dio, que se fuera tranquila, que no preguntara nada más, que no pidiera ayuda. Recogí las velas, borré el círculo, pero antes de irme miré hacia el monte, y juro que algo me devolvió la mirada desde la oscuridad, algo que no parpadeaba. Esa noche no pude dormir. Sentía el aire pesado en mi casa. Escuchaba pasos afuera, pero cuando me asomaba no había nadie, solo las huellas en la tierra, huellas que no eran de zapatos, huellas descalzas, y siempre terminaban frente a mi puerta. Al amanecer, sus vecinos escucharon los gritos. Me llegó la noticia al mediodía. Un niño del pueblo vino corriendo, con los ojos enormes, diciendo que algo malo había pasado, que la mujer estaba como poseída, que había que ir a verla. Cuando llegué, ya había gente afuera de su casa. Nadie se acercaba. Todos miraban desde lejos, persignándose, murmurando oraciones. La encontraron hincada en su patio, con las manos destrozadas, las uñas arrancadas, la piel en carne viva. Había estado escarbando como animal, escarbando sin parar hasta que llegó al fondo. Y ahí estaba, la raíz de todo, una figura hecha con huesos pequeños, de pollo o de rata, cabello humano enrollado con hilo rojo, tela negra amarrada con espinas, y en el centro, tallado en un pedazo de madera oscura, su nombre. Pero no era su letra, era una letra antigua, torcida, como de alguien que aprendió a escribir hace mucho tiempo. Lo peor no fue eso. Lo peor fue que cuando la vio, sonrió. Sonrió como quien recupera algo perdido, como quien encuentra una joya enterrada, como quien al fin entiende para qué fue hecha. Los vecinos trataron de quitársela, pero ella se aferró a la figura como si fuera un bebé. Gritaba que era suya, que siempre había sido suya, que la estaban esperando. Tuvieron que sujetarla entre varios. Le arrancaron la cosa de las manos. La quemaron ahí mismo, en medio del patio. El humo que salió era negro, espeso, con un olor dulce y podrido que te entraba hasta la garganta. Y mientras ardía, la mujer dejó de resistirse. Se quedó quieta, mirando el fuego, riendo bajito. Desde entonces no volvió a ser ella sola. Dicen que por las noches sale de su casa, que camina descalza rumbo al monte, que habla sola, pero con dos voces, una que pregunta y otra que responde. Dicen que cuando alguien la ve de cerca, sus ojos no están del todo vacíos. Hay algo adentro, algo que mira con hambre. Yo dejé de atender trabajos después de eso. Cerré mi casa en Catemaco. Me fui al norte, donde la tierra es seca y las cosas viejas no tienen tanto poder. Pero eso no me salvó. A veces las siento pasar, no con los ojos, con otra cosa. Siento su presencia cerca, aunque esté a kilómetros de distancia. A veces sueño con la voz que habló esa noche en el monte, esa voz que no era de ella. En un pueblito ganadero llamado El Naranjal, rodeado de potreros extensos y caminos de terracería polvorienta, la gente evitaba transitar de noche por el tramo viejo del camino real. Nadie salía después de las 9. Las puertas se cerraban con candado. Las ventanas se cubrían con cortinas gruesas. Los perros aullaban inquietos cuando caía la oscuridad. Ahí, en ese camino abandonado, se aparecía el hombre sin cabeza. No corría persiguiendo a nadie. No gritaba amenazas. Caminaba lento, muy lento, con pasos pesados que hacían crujir la tierra seca. Llevaba su propia cabeza bajo el brazo izquierdo, sosteniéndola como quien carga un costal de maíz. De la boca abierta salía un aliento frío, denso, como de carne descompuesta que llevaba días al sol. Los más viejos del pueblo contaban que en vida había sido un capataz muy duro, de esos que no perdonaban ni un minuto de descanso. Trabajaba en una hacienda cercana, donde trataba mal a los peones. Un día tuvo un pleito terrible con otro hombre por un asunto de tierras. El pleito terminó muy mal para él. Desde entonces su cuerpo vagaba por el camino viejo,
buscando algo que había perdido aquella noche oscura. Algunos decían que buscaba justicia, otros que buscaba venganza, pero la mayoría pensaba que simplemente buscaba descanso, un descanso que nunca llegaba. Las historias pasaban de boca en boca. Los abuelos las contaban a sus nietos junto al fuego. Las madres advertían a sus hijos que no se acercaran al camino después del atardecer. Los jóvenes hacían apuestas sobre quién se atrevería a caminar por ahí de noche, pero nadie aceptaba el reto. Un muchacho llamado Ramiro, de apenas 20 años, trabajaba cuidando vacas en un rancho a las afueras del pueblo. Era valiente, o al menos eso pensaba él. Se reía de las historias de aparecidos. Decía que eran cuentos de viejos para asustar a los niños. Una madrugada de octubre, Ramiro tuvo que regresar caminando desde el rancho hasta su casa. Se le había hecho tarde revisando el ganado porque una vaca estaba a punto de parir. Cuando terminó su trabajo, ya era pasada la medianoche. El camino normal daba una vuelta larga por el pueblo, casi 2 horas caminando. Pero el tramo viejo del camino real era mucho más corto, apenas 40 minutos. Ramiro miró el reloj. Estaba cansado. Quería llegar a su cama. Pensó en las historias, pensó en las advertencias, pero el sueño pesaba más que el miedo. Tomó el camino viejo. La luna apenas se veía esa noche, tapada por nubes espesas y oscuras. Los árboles a los lados del camino formaban sombras extrañas que parecían moverse. El viento soplaba frío, levantando polvo y hojas secas. A lo lejos se oían los grillos y algún animal nocturno entre los matorrales. Ramiro caminaba rápido con las manos en los bolsillos, silbando bajito para darse valor. Sus botas golpeaban la tierra con un ritmo constante. 1, 2, 1, 2. El sonido lo tranquilizaba un poco. Llevaba como 20 minutos andando cuando sintió algo diferente en el aire. Una frialdad que no era normal. Un silencio que pesaba. Los grillos dejaron de cantar. El viento se detuvo por completo. Ramiro se quedó quieto. Aguzó el oído. Y entonces lo escuchó. Pasos. Pasos lentos y pesados que venían desde adelante, desde la oscuridad del camino. Ramiro sintió como el corazón se le aceleraba en el pecho. Los pasos seguían acercándose, lentos pero firmes, uno después de otro, con un peso que hacía eco en la tierra seca. Pensó en correr. Pensó en meterse entre los matorrales y esconderse, pero sus piernas no le respondían. Era como si el miedo lo hubiera pegado al suelo. La figura apareció entre las sombras. Era un hombre alto, vestido con ropa vieja de campo, pantalón de manta y camisa rasgada. Pero donde debería estar la cabeza solo había un hueco oscuro. Y bajo el brazo izquierdo, sostenida con firmeza, llevaba su propia cabeza. Los ojos de esa cabeza estaban abiertos. La boca también, congelada en una mueca horrible. Y de esa boca salía un vapor frío que olía a tierra mojada y a algo podrido que Ramiro no podía describir. El cuerpo sin cabeza se detuvo a pocos metros de él. Ramiro no podía moverse. No podía gritar. Apenas podía respirar. Sentía las piernas temblorosas, el sudor frío bajándole por la espalda a pesar del aire helado que lo rodeaba. El cuerpo levantó lentamente el brazo que sostenía la cabeza. La alzó hasta la altura donde debería estar conectada al cuello. Los ojos muertos miraron directamente a Ramiro, y la boca se movió. Las palabras salieron rasposas como si vinieran de muy lejos, de un lugar oscuro y profundo. «Esta es la mía». La voz sonaba hueca, sin vida. No era una pregunta normal. Era una súplica desesperada mezclada con algo más oscuro, algo amenazante. Ramiro sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Negó con la cabeza, moviendo el cuello de un lado a otro, sin poder sacar ningún sonido de su garganta. El hombre sin cabeza se quedó quieto un momento largo. La cabeza bajo su brazo seguía mirando a Ramiro con esos ojos vacíos. Luego, muy despacio, bajó el brazo y dio un paso hacia él. Eso fue suficiente. El cuerpo de Ramiro reaccionó por instinto. Se dio la vuelta y corrió como nunca había corrido en su vida. Corrió sin mirar atrás, sin importarle las piedras en el camino, las ramas que le golpeaban la cara, el dolor en los pulmones. Detrás de él escuchaba los pasos, lentos pero constantes. No se apresuraban.
No necesitaban apresurarse. Seguían ahí, persiguiéndolo sin prisa. Ramiro tropezó y cayó de rodillas. Se levantó rápido, ignorando el dolor, y siguió corriendo. Las luces del pueblo aparecieron a lo lejos. Nunca habían lucido tan hermosas, tan seguras. Cuando finalmente cruzó la primera calle iluminada, los pasos dejaron de escucharse. Llegó a su casa temblando. Golpeó la puerta con fuerza hasta que su madre abrió, asustada. Lo vio ahí parado, pálido como un muerto, empapado en sudor, con tierra en la ropa y las rodillas raspadas. «¿Qué te pasó, hijo?», preguntó ella tomándolo del brazo. Ramiro no pudo contestar. Entró a la casa tambaleándose y se dejó caer en una silla. Su madre le trajo agua, pero él no podía sostener el vaso. Le temblaban tanto las manos que el agua se derramaba. Pasó el resto de la noche sentado en la sala, con todas las luces encendidas mirando hacia la puerta. Su madre se quedó con él, preocupada, sin entender qué había pasado. Cuando por fin logró hablar ya estaba amaneciendo. Le contó todo a su madre. El camino viejo, la figura, la cabeza bajo el brazo, la pregunta terrible. Su madre se puso pálida. Se llevó las manos a la boca. Conocía esas historias. Toda su vida había escuchado sobre el hombre sin cabeza, pero siempre pensó que eran solo leyendas. «Tenemos que llevarte con Doña Luz», dijo ella con voz temblorosa. Doña Luz era la rezandera del pueblo. Una señora mayor que sabía de hierbas y oraciones. La gente acudía a ella cuando los doctores no podían ayudar, cuando el problema era de otra naturaleza. Pero Ramiro apenas escuchó a su madre. Estaba mirando hacia la esquina del cuarto, hacia las sombras que la luz del amanecer todavía no alcanzaba a disipar, porque ahí en esa esquina había algo, una forma oscura, quieta, observándolo. Ramiro parpadeó varias veces frotándose los ojos con fuerza, pero la sombra seguía ahí. No se movía, no hacía ruido. Solo estaba ahí, en la esquina de su cuarto, densa y oscura, como un pedazo de noche que se había quedado atrapado entre las paredes. Su madre notó que él miraba hacia un punto fijo. Siguió su mirada pero no vio nada. Solo la esquina vacía del cuarto. «¿Qué ves, hijo?», preguntó con la voz quebrada. Ramiro no contestó. No podía apartar los ojos de esa presencia. Sentía un peso horrible en el cuello, como si manos invisibles lo estuvieran apretando lentamente. Le costaba trabajo respirar. El aire parecía más espeso, más frío. Su madre lo sacudió del brazo. «Ahora mismo vamos con Doña Luz, ahora». Lo levantó de la silla casi a rastras. Ramiro caminaba como dormido, mirando hacia atrás, hacia la esquina donde la sombra permanecía inmóvil. Salieron de la casa cuando el sol apenas empezaba a pintar el cielo de naranja. La casa de Doña Luz quedaba al otro lado del pueblo. Era una construcción vieja de adobe con un jardín lleno de plantas extrañas que ella misma cultivaba. Antes de que tocaran la puerta, la anciana ya estaba ahí, esperándolos, como si supiera que iban a llegar. Era una mujer pequeña y delgada, de pelo completamente blanco recogido en un moño. Tenía los ojos muy oscuros, penetrantes, que parecían ver más allá de lo normal. Miró a Ramiro de arriba a abajo y movió la cabeza con tristeza. «Pasa, muchacho, te estaba esperando». Adentro, la casa olía a hierbas secas y a humo de copal. Las paredes estaban llenas de imágenes de santos y crucifijos. En una mesa había velas encendidas, frascos con líquidos de colores, manojos de plantas colgando del techo. Ramiro se sentó donde Doña Luz le indicó. Ella se quedó parada frente a él, estudiándolo con esos ojos que no parpadeaban. «Cuéntame qué viste», dijo con voz firme pero amable. Ramiro le contó todo. El camino viejo, el hombre sin cabeza, la pregunta, los pasos que lo persiguieron, y la sombra en su cuarto que no lo dejaba en paz. Doña Luz escuchó en silencio. Cuando él terminó, la anciana suspiró hondo y se persignó 3 veces. «Viste un alma perdida, muchacho, un espíritu que no encuentra descanso. Tuviste mucha suerte de poder seguir con vida. Esa cosa te marcó, por eso te sigue, por eso la ves en tu casa». «¿Qué puedo hacer?», preguntó Ramiro con la voz rota. Las lágrimas le corrían por las mejillas sin control. «Te voy a dar unas hierbas para que te bañes durante 3 días, y un té que vas a tomar en ayunas antes de que salga el sol.
No puedes fallar ni un solo día, ¿me entiendes? Ramiro asintió desesperado. Doña Luz preparó todo con cuidado. En una bolsa de tela puso ramas de romero, albahaca, ruda y otras plantas que Ramiro no conocía. En un frasco de vidrio le dio un líquido oscuro que olía amargo. Báñate con agua fría y estas hierbas. Restriégate bien todo el cuerpo, hasta que la piel te arda. Y toma esto cada mañana. No hables con nadie de lo que estás haciendo. El silencio es importante. Las palabras tienen poder y no queremos llamar más atención. Ramiro tomó las cosas con manos temblorosas. ¿Y después? ¿Me dejará en paz? Doña Luz lo miró con compasión. Si haces todo bien, se irá. Pero nunca vuelvas a caminar por ese lugar de noche. Algunos caminos están malditos, muchacho. Y hay cosas que es mejor no despertar. Ramiro regresó a su casa con su madre. Durante 3 días hizo exactamente lo que Doña Luz le indicó. Se levantaba antes del amanecer, tomaba el té amargo que le revolvía el estómago y se bañaba con agua helada y las hierbas, frotándose la piel hasta que le ardía. La primera noche la sombra seguía en la esquina de su cuarto, quieta, observando. La segunda noche, la sombra parecía más débil, menos definida, como si se estuviera desvaneciendo. La tercera noche, cuando Ramiro entró a su cuarto después del baño, la esquina estaba vacía, completamente vacía. El peso en su cuello había desaparecido. Podía respirar con normalidad. Se acostó en su cama y por primera vez en 3 días durmió sin pesadillas. Pasaron los meses. Ramiro nunca volvió a acercarse al camino viejo del Camino Real. Dejó su trabajo en el rancho y consiguió otro más cerca del pueblo. Cuando la gente le preguntaba por qué, solo decía que prefería estar cerca de casa. En el Naranjal la vida siguió como siempre. Las puertas se cerraban temprano, las ventanas se cubrían de noche y la gente seguía evitando el tramo viejo del Camino Real, porque ahí, entre las sombras y el polvo, el hombre sin cabeza seguía caminando. Lento, pesado, buscando algo que nunca encontraría, y de vez en cuando algún viajero desprevenido cruzaba por ahí de madrugada, se detenía frente a él. Levantaba su cabeza con esos ojos muertos y esa boca abierta, y hacía la misma pregunta terrible que había hecho durante años. «¿Esta es la mía?» Y esperaba una respuesta que nunca llegaba.